ya no podemos manejarnos como esta que está acá, donde vemos el núcleo en el centro y girando. Esa idea ya tiene que ir desapareciendo. La nueva física, la nueva química nos habla más bien de estados de energía, ¿no? Donde todos estos gráficos no son los electrones, ¿no? Este grafiquito de acá nos dice que este es un electrón y hay otro electrón diferente. Sencillamente me está diciendo las zonas donde la probabilidad son zonas de probabilidad de existir un electrón de acuerdo a su nivel energético. Eso es lo que dicen estos gráficos actualmente. Estos gráficos que son orbitales o suborbitales, básicamente me dicen que existe una probabilidad de que de acuerdo a su nivel energético pueden estar presentes. Si conocemos la velocidad de un electrón, ya no conocemos su localización. Y si conocemos la localización del electrón, ya no sabemos su velocidad. Ese es llamado el principio de incertidumbre de Higgs. Y eso lo vamos a aplicar. Algunos conocimientos de esto, cuando llevemos nosotros resonancia magnética, lo vamos a ir a aplicar. Muy bien. Esto es lo que se llama la teoría estándar. ¿Okay? Pues les invito de que googleen la teoría atómica estándar, que es lo que están hablando ahora. Ya no vamos a ver a los núcleos como unas pelotitas, ¿no? Y nada más, neutrones y protones. Sabemos que hay partículas subatómicas que conforman los protones y los neutrones. Acá, por ejemplo, los neutrones están formados por quarks y todos los quarks no son exactamente iguales, tienen algunas diferencias. Y además la carga eléctrica para los protones se distribuye dentro de estos quarks. El electrón, desde el punto de vista de la nueva visión del átomo, de acuerdo a la clasificación de las partículas subatómicas, este se llama un leptón. A los quarks y a los leptones son conocidos como fermiones. ¿Okay? Y todas las energías y todas las partículas que le dan energía se llaman gluones. Y como han escuchado ustedes mucho, supuestamente hay una partícula que le da masa a todas las partículas, se le llama bosones. O sea, esas son la nueva denominación de esta teoría y una visión diferente que le debemos dar actualmente al átomo. Los quarks que van a formar los hadrones, por eso se llama el colisionador de hadrones, el famoso colisionador, que me imagino que todos han escuchado hablar de eso, ¿cierto? Que es el que queda entre Suiza y Francia. Es un acelerador de 27 kilómetros de diámetro, y ahí donde se hacen esos experimentos, ¿no? Entonces los protones, por ejemplo, son de estos tipos de partículas y que tienen formados por quarks. Existen otras subpartículas que tienen carga y que se llaman leptones, y otros que básicamente son como gestores de la energía de unión, que puede ser una unión fuerte, una unión débil, etc., y que participan en la desintegración radiactiva. Y aquí tenemos como un nuevo invitado en este modelo estándar del átomo, es el bosón de Higgs, ¿no? Muy bien. No vamos a volver expertos de las partículas subatómicas, pero por lo menos hay que saber que existe esta teoría y que actualmente ya deberíamos saber por lo menos su existencia. Muy bien. El número atómico, bueno, vamos a adelante. Vemos que el número atómico, ¿a qué es igual el número atómico? ¿Qué es el número atómico? El número de protones. ¿El peso atómico es diferente o es igual? No, diferente. Es diferente, ¿no es cierto? Mucho cuidado. Nosotros, especialmente en formación de imágenes por rayos X, que puede ser la orografía convencional o la orografía computada, nos interesa el número atómico. El número atómico me va a dar a un blanco mucho más grande atenuador de los tejidos. Cuando tengo más número atómico, la probabilidad de atenuación es mayor debido a que el mayor número atómico tiene mayor densidad electrónica, ¿no es cierto? Y eso genera una mayor probabilidad de interacción de los rayos X con la materia, por ejemplo. Entonces, a veces hablar acerca de física, de esos físicos, a veces se hace nebuloso, pero es mejor aplicar a cosas que vemos en la radiología. Esto lo van a ver poco porque prácticamente actualmente la radiología es digital. ¿Okay?
En muy pocos sitios van a encontrar ustedes el chasis, ese chasis con una película radiográfica adentro. Es posible encontrarla todavía en algunos lugares donde usan película radiográfica. La película radiográfica tiene una emulsión fotográfica, bromuro de plata. Y en las radiografías lo que se pone en negro es la plata que se deposita después de un revelado, parecido al fotográfico. Muy bien, pero ya no se usa más, ahora se usan detectores. O sea, hay un aparatito plano que parece un libro que se parece a los chasis, pero adentro ya no hay película, adentro hay sensores, ¿ok? De diferentes tipos. Y esos sensores tienen la información de la imagen latente que entra a un sistema. Si es digital indirecto, le saca la información y te lo lleva a la computadora. Y si es digital directo, te la digitaliza directamente y aparece la radiografía que has tomado en tu pantalla, ¿no? Aparece ya. Ya no hay el proceso de revelado. Después de eso, tú podrías imprimir la imagen en una cosa parecida a una radiografía para que la puedas ver en un negatoscopio. Pero esa ya no es una película radiográfica estrictamente hablando. Pero como la van a encontrar, nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, hablamos de electrostática. ¿Qué cosa es la estática? Por ejemplo, que tenemos un fenómeno de ello. Entonces, cuando los tecnólogos quieren trabajar muy rápidamente, por ejemplo, estamos hablando de columna, cervical y lumbar, frente al perfil oblicuo, tenían que usar varios chasis y varias películas y tenían que estar ahí, ¿no? Y luego revelarlas y luego cargarlas nuevamente. Estaba la cajita ahí con la luz roja, todo oscuro, y sacaban y tenías que cargar los chasis, ¿no? Los chasis que son como unos libritos, y ahí ponías la placa y lo cerrabas, ¿no es cierto? Y la volvías. Entonces, cuando tenías muchas radiografías en un paciente, tenías que descargar las que tenías para volver a tomar otras placas. Entonces ese procedimiento era un poco rápido. Entonces, ¿qué hacía el tecnólogo? Sacaba rápidamente la película y ¡fua! La ponía, o al revés, para revelarla, la sacaba y en ese rozamiento generaba cargas estáticas, ¿okay? Cargas eléctricas, ¿no es cierto? Y esas cargas eléctricas, digamos, cuando tocaban con la película, discurrían a través de la película haciendo que se pare la emulsión. O sea, la emulsión de la película radiográfica es afectada químicamente por los cambios físicos de las cargas eléctricas. Y este es el camino. O sea, son cargas eléctricas que están emulsionando, digamos, afectando químicamente la emulsión de la película, y tenemos este efecto, ¿no es cierto? Ahora tenemos nuevos efectos con la digital. O sea, tenemos otro tipo de... Este es un tipo de artefacto que lo van a ver debido a la estática, ¿no? Cuando ustedes rozan una cosa con otra, y acuérdense que la base es de poliéster, antes era de acetato, de las películas. O sea, la película es una mica con una emulsión, una pequeña capa de emulsión, ¿no? Entonces, eso hacía que al momento de moverla, anoma la distribución de cargas, y eso generaba. Entonces, me interesa saber qué cosa es la electrostática, sí, porque podemos ver en muchos aspectos de la física. A veces doblaban la placa con la uña, ¿no? Y al presionar esa presión, ¿no? Generaba también esas marcas. O sea, hacías una interacción de partículas y emulsionabas también, teníamos esas marcas, y esto es después de revelar. Eso se veía después de revelar, ¿no? Esas marcas que están ahí. Teníamos varias, hay manchas también, ¿no? De acuerdo a las sustancias. Mira, acá tenemos una ultra brava, porque es una placa de 14 por 17 grande y la ha jalado así y ha hecho todo esto, ¿no? Y había que conocer, por eso uno tenía que sacar con cierta, o sea, lentamente la película, lentamente ponerla o lentamente sacar. Pero bueno, históricamente quedarán estas. ¿Qué fue? ¿Cómo? Eso puede ser la estática, ¿no? Al pasarse hubo un intercambio de cargas eléctricas y quedó cargado eléctricamente. En la punta del dedo hay cargas eléctricas, no las ves, pero están como chisporroteando. Lógicamente, eso que está acá es un combustible, ¿no es cierto? Y el combustible se evapora, o sea, genera como un vapor, ¿no? Un vaporcito, ¿ok? Y a la hora de poner el dedo con esas cargas eléctricas, se enciende esa sustancia. Ese es el electrostático. Muy bien. Tengo un enfoque. Ese es el tarrito también.
Mira lo que le hacen al pobre animal. Oh, pobrecito. Así quisiera que me haga esa chica. Lo cargó, ¿no es cierto? Porque seguramente esa frazadita que tiene es una fibra sintética y al momento de sobarlo le hizo un cambio de carga. Se cargó y como los pelos también son aislantes, las cargas se fueron hacia las puntas, se cargaron y una con otra se separan. Lo mismo pasa con el cabello del muchachito este. Que eso es lo que se acaba haciendo. O sea, todos son efectos electrostásticos. Ese es un acumulador de Van der Graaf, o sea, hay una cinta que le va cargando a la esfera y las cargas generalmente se distribuyen en la parte superficial, ¿no? Y cuando el campo eléctrico, ese campo está cerca, lo carga también, o sea, le acerca, si tiene cargas positivas, le acerca las cargas negativas y las cargas positivas se alejan, ¿no? Y generalmente se ponen en las puntas. Entonces, cuando está bien cargado y está bien cerca, ahí al aparato este, queda así. No sé por qué le hicieron la prendida apagada. Estoy poniendo algunos ejemplos y después vamos a ver sus aplicaciones para que vean, o sea, la electrostática, qué pesado, qué será eso. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver lo mismo, cargas eléctricas que se distribuyen, hay un papel ahí, ahí han cargado el globo, lo han sobado, ¿no es cierto? Han intercambiado cargas, y se acerca porque las cargas, el papelito ese tiene unas cargas positivas y negativas, ¿no es cierto? Entonces las cargas negativas se acercan al globo, y por eso lo puedes hacer, ¿no? Puedes con los pedacitos de papel y sobándose con un lapicero, un peine. Fíjense lo que le han puesto. Hemos puesto al mismo hombrecito ahí, pero dentro de una jaula. Esa se llama la jaula de Faraday. Está hecha de cobre. Fíjense, no le afecta, ¿visto? ¿Qué pasó? O sea, cuando no había jaula, sí se afectaba. Lo movía, lo pegaba. ¿Ok? Bien, los actuales, ahí le afecta a ese que está afuera, que no está enjaulado, y a ese no le afecta. ¿Ok? Ese mismo fenómeno electrostático. ¿Qué pasó? Y esto mismo, podemos ver aquí también, miren, ese avión. Bueno, vuelas más rápido, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a explotar el avión. Ah, ¿vieron esa? No pasó nada. Hay la Koepke, una chica que vivía, una alemana, que sobrevivió en la caída de un avión y un rayo partió el ala. Ahora los aviones vienen con un fuselaje especial donde la distribución de las cargas se van por afuera y los que están adentro no sienten absolutamente nada y el avión sigue volando. Son cargas eléctricas muy grandes, a pesar de todo está hecho y diseñado de tal manera que no le afecta para nada el rayo ese. Muy bien. El viento solar. ¿Qué cosa es el viento solar? O sea, el sol a veces emite una serie de partículas. De las partículas que emite el sol, llamado viento solar, son electrones. Entonces, una gran cantidad de partículas de electrones. Pero la Tierra tiene un campo magnético. ¿No? Ese campo magnético lleva a las partículas que vienen del sol y se los lleva hacia los polos. Entonces, al llevar esas cargas hacia los polos, se genera lo que se llama la aurora boreal, ¿no? Que nosotros no la vemos en nuestras latitudes, ¿no? Y entonces, tense en cuenta que a una de a veces el filtro es tan grande que afecta las telecomunicaciones, ¿no? Pero ahí tenemos lo que se llama la magnetosfera, que es la que lleva y que
conduce todas estas partículas cargadas hacia la zona de los polos. Muy bien. Este es un resonador magnético. Este resonador magnético trabaja. Eso es un electroimán, o sea, un equipo que genera un alto campo magnético. Y trabajamos con ondas de radiofrecuencia. ¿Qué son las ondas de radiofrecuencia? Son ondas electromagnéticas dentro del rango de frecuencia de las ondas de radio, televisión, celulares. ¿Ok? Entonces, fíjense, nosotros trabajamos con eso para generar imágenes por resonancia magnética. Pero, si nosotros hacemos el experimento libremente, las ondas electromagnéticas que ahorita nos están cayendo a todos, de la radio, de la televisión, de los celulares, de todo, de las antenas, perturbarían el examen. ¿Okay? Y por eso van a ver ustedes que estos gabinetes, ustedes no los ven porque está decorado el lugar, pero que están vistas por fuera, ¿cierto? Hay planchas de cobre. ¿Okay? Las ondas electromagnéticas están formadas por un campo eléctrico que forma un ángulo de 90 grados con un campo magnético. El campo eléctrico induce un campo magnético, 90 grados, y el campo magnético induce un campo eléctrico que a la vez induce un campo magnético que a la vez induce un campo eléctrico. Entonces es una onda electromagnética. Entonces tengo un campo eléctrico y un campo magnético. El campo eléctrico es el que lleva la señal, ¿ok? En los celulares, en todo, en la radio. Entonces, como esto tiene una jaula de Faraday, o sea, tiene esas láminas, cuando viene una onda de afuera, le saca la señal y ya no afecta. A eso se llama la jaula de Faraday. Y es el mismo fenómeno que vieron del papelito con el globo y la jaula. Entonces, para que vean que es lo mismo que estamos viendo la aplicación de esa cosa. Ahora sucede de que la carga se va a ir por donde es más factible. Como el cobre es un buen conductor de las cargas eléctricas, o sea, las cargas eléctricas se van por ahí y por eso no le afecta. Muy bien, sigamos muy bien. Estas imágenes finalmente son de sangrado, se llama de susceptibilidad magnética. Si bien es cierto, en resonancia magnética sacamos la información de los núcleos de hidrógeno, o sea, la información de resonancia es información que sale del núcleo atómico. Para formar radiografía y tomografía usamos la distribución electrónica, o sea, los electrones que chocan contra los fotones de rayos X y generan diferentes tipos de atenuación. De ahí sacamos nosotros la información. En ecografía dependerá de la impedancia de los tejidos con respecto a una onda mecánica que nosotros le llamamos sonido, o ultrasonido en este caso, que es una vibración mecánica. En este caso nosotros sacamos la información del núcleo de los átomos. De ahí salen las ondas de radiofrecuencia, y las captamos y generamos estas imágenes. Pero la que genera mayor intensidad de campo magnético en el átomo es el electrón. El electrón genera un campo magnético más grande que el protón. Tiene la misma carga eléctrica, pero al ser una masa de 1840 veces más pequeña, genera un campo magnético mucho más grande. ¿Ok? Entonces, el electrón genera mucho magnetismo. Ahora, ¿por qué no sacamos información de los electrones? Porque los electrones se encuentran apareados. ¿Ok? O sea, son unos cuantos que están desapareados y algunos cuantos generan perturbación o cambio en la señal en las imágenes. ¿No? O sea, menos electrones y las cargas eléctricas tienen que ver. Actualmente ya no podemos ver, como digo, al átomo como los electrones distribuidos en circunferencias. Tenemos que ver que hay niveles, ¿no es cierto? Niveles y subniveles. Tenemos niveles 1, 2, 3, 4, 5, 6, o K, L, M, N, etc. Tenemos subniveles como la sopa de fideos, SPDF, ¿no es cierto? Y cada uno tiene unos orbitales. Entonces, acá hay dos, en las S tenemos un orbital que tiene capacidad para 2 electrones, en la P tiene para 6, o sea, son 3 orbitales, y así sucesivamente. Entonces, la visión que tenemos de la distribución electrónica tiene que ser diferente, y esos fenómenos lo vamos a ver más adelante. La hemoglobina, por ejemplo, tiene un átomo de fierro, y ese átomo de fierro va a tener una visión especial para resonancia magnética, ¿sí? Porque es una sustancia ferromagnética. Acá tenemos electrones desapareados. Acá tenemos fenómenos, por ejemplo, el PET se maneja con lo que se llama un emisor de positrones. ¿Ok? El positrón es un electrón pero que sale del núcleo. ¿Ok? Y a diferencia del electrón tiene una carga positiva. ¿No es cierto? Por eso es un emisor, o sea, positrones.
el positrón sale y se encuentra con un electrón y se aniquila. Al aniquilarse, la partícula desaparece, su materia desaparece, y aparece algo que para Einstein es lo mismo: la masa y la energía es exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué cosa aparece? Aparecen dos fotones de 500 megaelectronvoltios que son detectados por el equipo para formar imágenes por emisión de positrón. Muy bien, ¿de qué estoy tratando de decir? Que hay que conocer la física de las cosas, o sea que, y esa tiene una aplicación clara en cada aspecto de la formación de imágenes. Entonces, si es importante, sí es importante. Es importante conocerlo, es importante, ¿no? Más que darle el conocimiento, es generarles el interés porque ustedes desarrollen una idea clara de la integración íntima de la materia. Este es un acelerador lineal. O sea, nosotros en los equipos de rayos X tenemos los electrones, los tiramos contra una superficie metálica y se forman los rayos X. Pero aquí, por ejemplo, aquí tenemos que acelerar. Aquí tenemos diferencia de voltaje y a medida que va pasando un electrón va acelerándose, choca contra una placa metálica. A diferencia de los rayos X formados en los equipos de rayos X, los rayos X la placa metálica choca el electrón y sale así, ¿no es cierto? Acá chocan los electrones y acá se forman los rayos X, salen los rayos X. En cambio, en los aceleradores lineales, acelero el electrón, y cada paso de esto lo va acelerando, aumentándole su velocidad, aumentando su energía cinética, y choca contra una placa, pero de este lado. Y los rayos X se forman del otro lado. Se llaman por transmisión. Y son electrones, ¿no? Son cargas eléctricas que son aceleradas. Y la vamos a ver ahí. Ahí se forma generalmente en un filamento que se pone incandescente y chocan los electrones, y esos, cuando se pone una diferencia potencial, son jalados hacia el otro extremo. Bien, vamos yendo rápido. Ya sabemos que hemos utilizado las radiaciones para trabajar con tumores. Entonces, los tumores generalmente, cuando son profundos, usamos fotones electromagnéticos que atraviesen la materia y lleguen a la profundidad del cuerpo. Pero cuando tenemos lesiones superficiales, usamos a los electrones, porque los electrones no profundizan, ¿okay? Entonces, las lesiones superficiales son a veces trabajadas con este tipo de partículas. Muy bien. Y las diferentes partículas van a tener diferente energía y van a atravesar diferentes materiales dependiendo de su energía o dependiendo del número atómico de las barreras que se le impongan, ¿no? El gran problema que tenemos con la tomografía computada es con la carga estática también. Nosotros tenemos que hacer mucha tierra porque como que gira muy rápidamente, ese giro genera acumulaciones de cargas eléctricas. Por lo tanto, una cosa importante cuando te pones un tomógrafo, lo segundo es poner un pozo a tierra, ¿okay? Hay un pozo a tierra para poder absorber toda la estática que se forma. Actualmente podemos tener equipos tan rápidos y que pueden girar todo ese gantry que pesa más o menos 1 tonelada, gira hasta 2 a 3 veces por segundo, ¿okay? En mi época, o sea, cuando yo comencé a ser estudiante, así, un tomógrafo daba una vuelta en 15 segundos. Tome aire y conténgalo, para hacer un solo corte, tome aire y conténgalo. 15 segundos para hacer una sola imagen. Ahora puedo tener 1000, 1200, 3000, 5000 imágenes. Esa es la tomografía más importante que tenemos en el Perú y que ya la tenemos desarrollando acá por muchos años. O sea que es algo que lo tenemos ya. Nosotros debemos saber. Entonces, lo que tenemos es un pozo a tierra, ¿no es cierto? La tierra tiene un bajo potencial eléctrico y cualquier carga va a irse por acá. Hay que poner su gel, su tierrita. ¿Okay? Muy bien, veamos. Idea de campo. ¿Okay? Nosotros estamos familiarizados con el campo magnético, con el campo eléctrico, pero ¿qué es el campo finalmente, no? Entonces, esta es una de las cosas que sentía mucha vergüenza Newton, porque él no podía, cuando estudió la gravedad, decía, ¿cómo es que algo va a actuar a distancia? O sea, las fuerzas tienen que actuar, si yo chanco algo, golpeo algo, una luz que caiga sobre algo, el calor que se impacte algo, o sea, siempre hay una interacción. ¿Cómo es que algo que está lejos
siente la influencia de la fuerza gravitatoria. Entonces, y no lo quería explicar mucho porque no tenía la respuesta a eso. ¿Ok? Entonces él decía, bueno, hay un campo gravitatorio, o sea que la masa tenía ese tipo de influencias. O sea, la gravedad es generada por la masa. Interesante. O sea, es una propiedad. La gravedad es una propiedad. El que tiene más masa, tiene más gravedad. ¿No es cierto? Muy bien. Claro, lógicamente Einstein luego le dijo, mira, esta es una fuerza a distancia. Lo que pasa es que la masa genera una perturbación en el espacio. ¿Ok? Le genera como una deformación. O sea, la Luna no está dando vueltas alrededor de la Tierra, sino que la presencia de la Tierra le genera un camino deformado en el espacio, ¿no? En el espacio-tiempo. Lo deforma, entonces la Luna cree que está yendo derecha, ¿no es cierto? Pero él está yendo derechita, pero sobre un espacio curvado por la presencia de la Tierra. De la misma manera como la Tierra piensa que está yendo derecha, pero está yendo curvada porque el Sol ha deformado su camino. Para él está yendo derecho, pero está yendo por un camino que ha sido curvado por la presencia de una masa mucho más grande. La idea de campo el campo es materia, bueno, sí es materia, porque las sustancias pueden estar localizadas, así como este puede estar acá, pero también la masa puede estar, la masa puede estar dispersa, ¿no es cierto? Y el campo es una idea de una influencia de la materia, pero de una manera dispersa. Y algunos a veces no entendían la idea de campo, y si la idea de campo era importante darla en física. Entonces, la idea de campo es interesante porque muchos dicen, pero ¿por qué? Si yo tengo una partícula, ¿por qué la influencia de la partícula no le da a la otra influencia de frente? ¿Por qué tiene que haber un campo? ¿Por qué necesito un campo que interaccione antes? Porque estaría en contra de la teoría de la relatividad. Es decir, si yo tengo una partícula que se mueve e inmediatamente se mueve la otra, que sería una influencia directa, entonces la influencia hubiese viajado más rápido que la velocidad de la luz. En cambio, si yo tengo un campo, cuando tú mueves, tu partícula interacciona con tu campo y el campo interacciona luego con la otra partícula. Entonces ha habido un tiempo. No sé cuál es el tiempo, pero de seguro que ese tiempo es menor que la velocidad de la luz. ¿Cierto? O sea, que es menor que la luz haya salido de aquí y haya llegado a la otra parte. Muy bien, entonces vamos a ver, el campo sí lo puedo medir, o sea, no lo puedo ver, pero lo puedo medir con instrumentos o con una carga prueba, etc. ¿no? Hay una influencia con respecto. Vamos a avanzar rápido, porque pasar de tiempo. Todo tipo de campo, que en este caso, por ejemplo, que estoy representando el campo magnético de la Tierra, generalmente cuando el campo es homogéneo, puedo dibujarlo como líneas paralelas y equidistantes, ¿no? El campo magnético de un magneto debe ser homogéneo y estático. El campo magnético de la Tierra es variable, por eso depende de la zona, alrededor de un Gauss. Es el campo magnético. No confundir campo magnético con campo gravitatorio. El campo magnético de la Tierra solamente te puede mover la aguja de una brújula. En cambio, el campo gravitatorio de la Tierra nos tiene pegados a todos nosotros, ¿no? Y todas las cosas que están sobre la Tierra. ¿Okay? Muy bien, entonces, pero dense cuenta que acá el campo no es uniforme. Aquí, cerca de los polos, como están más apachurradas las líneas de fuerza, hay más intensidad de campo magnético que en la zona ecuatorial. Sigamos avanzando. No sé por qué aparece esta. ¿Cómo se describe el campo magnético? En cada punto tenemos la intensidad, o sea, tenemos una intensidad, en este caso, de campo eléctrico. El campo eléctrico es una dirección que está definida por un valor numérico y tienen algunas características. Estas serían las líneas de fuerza de campo y la intensidad de campo magnético determinada por E en el punto A siempre va a ser tangente a esas líneas, ¿no? Esa es una de las características. La intensidad de campo eléctrico o campo electrostático está determinado por E y es un vector. Eso significa que tiene una magnitud, tiene una dirección y tiene un sentido. ¿Okay? La dirección está dada por el ángulo y el sentido está dado por la cabeza de dirección. Mucho cuidado, no confundan dirección con sentido. Dirección está dada por el ángulo. El sentido, o sea, siempre que hay una dirección, pueden haber dos sentidos, ¿cierto? Por ejemplo, tiene esta dirección con respecto al ángulo y tiene un sentido.
pero puede tener la misma dirección, pero en sentido contrario. Muy bien, líneas de fuerza y campo, intensidad de campo eléctrico perpendicular, tangente hacia esa. Ok, acá tenemos las cargas eléctricas. Las cargas eléctricas positivas se van a dibujar con líneas de fuerza saliendo de la carga eléctrica, y la carga eléctrica negativa se dibujan las líneas de campo magnético, de campo eléctrico, perdón, entrando hacia ellas, hacia las cargas. Gráficamente, las líneas de campo magnético gráficamente son proporcionales a la carga. ¿Ok? Es decir, que si yo tengo una carga de un coulomb, ¿okay?, y hay 100 líneas, una carga de medio coulomb debe ser dibujada con 50 exactas. Muy bien. Una carga puntual, igual que la masa puntual, es hipotética, pero nos sirve para hacer mejor porque la distribución de las cargas dependerá de la forma de la cosa que lo engloba, ¿no es cierto? Pero acá vamos a trabajar como si toda la carga estuviera situada en un punto central. De la misma manera, cuando trabajamos con partículas, o sea, con masa en dinámica, vemos a los cuerpos, por más forma que tengan, como si su masa estuviera concentrada en su centro de gravedad. Muy bien, son características. Todas estas cosas ya hemos visto en el colegio, ¿okay? Solamente que claro, dos cargas iguales se repelen, y miren cómo se repelen las líneas de fuerza. Dos cargas diferentes se atraen. Fíjense nuevamente, carga positiva saliendo de la línea de fuerza, cargas negativas llegando a ellas. Pero son convenciones, ¿no? Estas son líneas de fuerza con cargas diferentes y además con intensidades diferentes. Hasta hace un rato hemos visto cargas iguales, ¿no es cierto? Cargas iguales, o sea, la carga de un electrón contra la carga de otro electrón, positiva o negativa. En este caso, este tiene más carga que esta, por lo tanto las líneas de fuerza sobrepasan a la otra. O sea, el cambio es diferente de esa relación. Muy bien. La distribución de las cargas en un conductor, generalmente las cargas se van hacia la superficie. Tenemos una esfera, se van a la superficie. Si se van las positivas hacia la superficie, las cargas negativas se van hacia la parte central y viceversa. En un cable conductor sucede lo mismo. Las cargas positivas o negativas están hacia la superficie. Bien. Desde el punto de vista físico, ¿cómo determino la intensidad de campo magnético? Es la fuerza es una fuerza, o sea, que este campo eléctrico genera una fuerza sobre una carga, ¿no es cierto? Una carga prueba. Generalmente la carga prueba es relativamente mucho más pequeña que la carga que genera el campo eléctrico. La intensidad de la carga es directamente proporcional a la fuerza, ¿cierto? Si un campo eléctrico más grande generará más fuerza. Ahora, eso dependerá también del tamaño de la carga, ¿no? Si la carga es mayor, entonces la intensidad va a ser menor, ¿no es cierto? Porque necesitaré más fuerza para mover esta carga dentro del campo. Muy bien. Eso se mide en Newton Coulomb, o sea, la fuerza se mide en Newton y la carga se mide en Coulomb. Pero también podríamos medir en voltios metro. O sea, ahí vamos a ver aquí. La magnitud del campo eléctrico indica cuando depende de la fuerza que actúa en un campo sobre una línea de carga, ¿no es cierto? Ahora, si la fuerza es mayor y la carga es menor, la intensidad de campo es mayor. Si la fuerza es menor pero la carga es muy grande, entonces la intensidad de campo es menor. Siempre tomamos como convención que la que genera el campo es una carga eléctrica positiva, ¿ok? Una carga eléctrica positiva. Por lo tanto, si tenemos una carga prueba negativa, la fuerza estará en contra de la dirección del campo de la carga, y si es positiva, en sentido contrario de la dirección de la carga que genera el campo. Muy bien. Bien, ¿por qué decíamos que podemos usar Newton Coulomb, pero también podríamos usar voltiometro? Porque podemos aplicar aquí la ley de Coulomb, ¿no es cierto? O sea que esta fuerza puede ser cambiada por esta. Dense cuenta que acá tengo una carga, ¿no es cierto? Esta carga se va con la carga prueba
y ahora el campo va a estar determinado por la carga fuente. ¿Okay? Y entonces yo puedo determinar cuál es la intensidad de campo magnético en un punto alejado de la carga que la ha generado. En el otro caso, nosotros debemos la fuerza aplicada a una carga prueba, a una carga que está afuera, una carga que está aquí. Y la intensidad de campo dependerá de la fuerza aplicada y de la cantidad de carga. ¿Ok? En este caso, estamos utilizando un punto en el espacio, porque la carga está referida a la carga de la que genera el campo. Entonces yo puedo decir, en este punto, donde no hay carga, tiene una intensidad determinada por la constante eléctrica, ¿no es cierto?, por esta constante, y multiplicada por la carga que genera el campo, dividida entre la distancia, el cuadrado de la distancia. Cuanto más lejos, menos intensidad; cuanto más cerca, más intensidad. Ya lo vieron con la profesora Cecilia Estocada. Estamos refrescando nada, ¿no? En ese caso, el constante de proporcionalidad al multiplicarse por los coulombs me va a dar voltios, ¿no es cierto? Eso lo vamos a ver más adelante. Justamente ya les hemos visto. La ley de Coulomb, ¿no es cierto? La ley de Coulomb me dice que la fuerza de acción y reacción entre dos cargas eléctricas es directamente proporcional al producto de dichas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa, multiplicado por una constante, ¿no es cierto? Eso está en todo lo que... Y eso se midió experimentalmente, ¿no es cierto? Acá con estas esferitas, hicieron las esferitas, las cargaron con cierta cantidad de carga eléctrica y luego generó una torsión, muy parecido a la de Cavendish, también para medir el campo gravitatorio de la Tierra, ¿no? Bien, la ley de Coulomb, lo pueden leer. Estas cargas están en reposo, por eso se llama electrostática, o sea, dos cargas que no se están moviendo son las que se aplican en la ley de Coulomb. Las fuerzas electrostáticas cumplen la tercera ley de Newton, o sea, hay acción y reacción. Una carga aplica la fuerza a la otra y la otra exactamente igual, es la misma, definida por la ley de Coulomb. Muy bien, acá tenemos la fuerza. Lo único que tengo que saber, la fuerza entre dos cargas eléctricas, que pueden ser de atracción si son cargas diferentes, o de repulsión si son cargas iguales, ¿no es cierto?, estará determinada por el producto de dichas cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Cuanto más lejos estén, menos será la influencia de fuerzas entre ellas. Hay que multiplicar por una constante geomagnética por una constante eléctrica, que esta me va a definir las unidades. Eso deberían explicarlo, ¿no? Cuando me enseñaron física no me dijeron eso. Es que para evitar usar la constante puedes cambiar el valor de las cargas. Este valor es cuando este valor usas 9 por 10 a la 9 newton metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Esa la usas cuando las cargas que tú estás viendo están en Coulomb. Pero yo puedo hacer igualar, en algunos casos puedo hacer que este valor de K valga 1, ¿ok? La unidad, para no estar multiplicándolas siempre. Pero en ese caso tienes que modificar la unidad de las cargas, ¿no es cierto? O sea, te dispara, o sea, y por ejemplo en algunos libros van a encontrar lo que se llama el Stat Coulomb. ¿Qué cosa es el Stat Coulomb? Es una cierta cantidad de carga con la cual en las fórmulas K vale 1, ¿okay? O sea, lo único que te hace esa constante es hacer que a la hora que hagas las operaciones que vamos a ver que vamos a hacer en el examen, hoy, fíjense acá, si yo estoy poniendo los factores, K es 9 por 10 a la 9 hasta acá. Dense cuenta que en la parte superior, carga por carga sería Coulomb al cuadrado y R al cuadrado sería metro al cuadrado. Fíjense ustedes cómo metro con metro se va, Coulomb con Coulomb se va, y la respuesta es expresada en Newton. O sea, para eso es esa cosa que parece una cosa abstracta, pero para eso, para igualar las unidades. Muy bien, por eso en el otro caso, ustedes verían que K multiplicada por Q, que era la carga, eso me da un voltaje, ¿ok? O sea, ese le cambió todas las características. Newton Coulomb es un voltio, como se más adelante. La carga del electrón, si la podemos usar también como una unidad, ¿sí? Pero es muy pequeña. Entonces, un Coulomb más o menos son 6.3 por 10 a la 10 cargas electrónicas.
y una carga electrónica, o sea, la carga de un electrón es menos 1.6 por 10 a la menos 19, es una cantidad muy pequeña. Por eso se ha definido otra unidad como Coulomb, que es una unidad más grande, más manejada. ¿Ok? Bien, muchas gracias. Bien, hay una cosa que vamos a entender bien que se llama el potencial eléctrico. ¿Qué es el potencial? Miren, ve, acá tenemos la correspondencia entre lo que se llama la energía potencial y la energía cinética. La energía potencial, por ejemplo, de un cuerpo, de una masa, está definida solamente por la altura. ¿Ok? Si yo pongo esto aquí, tiene una energía potencial. Si la dejo acá, más energía potencial. Si la dejo arriba, más energía potencial. Cuando la dejo caer, recién aparece la energía cinética. Y la energía cinética dependerá tanto de la masa, igual que la potencial, pero además de su velocidad. ¿No es cierto? Cuanto más velocidad tenga, más energía cinética tendrá. Ahora, es evidente que cuanto más alta la ponga, al final esto va a terminar con una mayor energía cinética. Cuando esto está suspendido, está apoyado acá, arriba pero apoyado, tiene una gran energía potencial determinada por esta distancia y la energía cinética es cero, porque no se está moviendo. Cuando empieza a caer y gana velocidad, va disminuyendo la energía potencial, porque la altura va a disminuir, esta altura ya es diferente a esta, y esa se va a convertir en ¿qué? En energía cinética, ¿no es cierto? Cuando ya llega al suelo, se pierde completamente la energía potencial, porque ya no hay altura, y la energía cinética es la máxima, ¿no es cierto? Es la máxima en su velocidad final, y ustedes lo pueden probar, súbanse al techo de su casa y se van a sentir la energía cinética. Terrible. Muy bien, lo mismo pasa ahí, ¿no? Aquí, lógicamente, esto es cierto si no hay ningún tipo de rozamiento. Supuestamente este pata estaría ahí jugando todo el día sin mucho esfuerzo. Él subiría y bajaría, pero bueno, como hay un cierto rozamiento, siempre tiene que haber una pérdida, digamos. Tiene que impulsarse, etc. Pero se repite lo mismo. La energía potencial es lo que probablemente va a verse como energía cinética. Fíjense que la energía potencial depende solamente de la localización, ¿cierto? La energía aquí es energía potencial. Más energía, o sea, no hay que hacer nada, solamente hay que ponerla en otra posición, nada más, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es energía? Energía es todo lo que puede realizar un trabajo. ¿Qué cosa es un trabajo? Normalmente lo que hace es fuerza por distancia, ¿no es cierto? O sea, una fuerza aplicada y que toma una distancia y yo saco ahí saco el trabajo. Por ejemplo, si ustedes están cargando una piedra como esa, ¿están haciendo trabajo o no? A pesar de que el punto de vista en la realidad de cargar una piedra como esa están haciendo un trabajo, realmente la fuerza no la está haciendo. O sea, el que realiza trabajo es una fuerza, ¿ok? Esta fuerza está así y la dirección es así. Entonces, no, esta fuerza no está realizando ningún trabajo. Por lo menos una componente de la fuerza tiene que tener la misma dirección del movimiento. O sea, acá es trabajoso cargar eso, pero desde el punto de vista físico, esas fuerzas no están realizando ningún trabajo, debido a que realmente la fórmula es esta, ¿no es cierto? Eso nos faltó. O sea, no solamente fuerza por distancia, sino tiene que ver también con el coseno del ángulo, ¿ok? Lógicamente, esto es 1 cuando la fuerza y la dirección son iguales, ¿no es cierto? Son iguales. En cambio, cuando son perpendiculares como esta, esto debe valer un valor de 0, de tal suerte que no está realizando ningún trabajo. Muy bien. Pero, por lo menos ya tenemos. Nuevamente, ya hicimos el ejemplo anteriormente, pero fíjense que aquí, más que los valores de las energías mismas, a mí me interesa saber las diferencias relativas entre dos puntos. O sea, aquí tengo una diferencia de potencial y tengo una diferencia de presión. Entonces se mueve el ala del avión porque hay una diferencia de presión, ¿no es cierto? Aquí también hay una diferencia, yo genero diferencias y tratan de igualarse, y ahí tengo un movimiento, ¿no? Tengo energía cinética. Para que temperatura es diferente a calor. Calor y temperatura son cosas diferentes. Pregunta de Sandra.
Muy bien, tienen bastante para leer. ¿Ok? Y para que un cuerpo le traslade energía al otro, ¿no es cierto? Si yo caliento dos cosas, una cosa caliente y una cosa fría, y las pego, pasará el calor de una a otra siempre y cuando haya diferencia de temperatura. O sea, si dos cuerpos, así sean uno grande y uno chiquito, pero las dos tienen la misma temperatura, no va a haber intercambio de calor. Generalmente el calor pasa de un lado a otro cuando hay diferencia de temperatura. De todo un poco. Bien. Entonces ahí tenemos el potencial eléctrico. El potencial eléctrico es la energía que yo gasto para poner esa carga eléctrica positiva en una posición cercana a esta carga positiva. Ten en cuenta que la carga positiva se repele. Entonces, para ponerla en un determinado lugar, yo gasto energía. Es como traer a esa carga desde el infinito. Desde el infinito lo traigo y gasto una cantidad de energía dependiendo de la energía que gaste, dependiendo de la carga. Si tengo más carga, ¿no es cierto? Para tener la misma potencial eléctrico voy a necesitar más energía, ¿cierto? Entonces fíjense ahí tengo esa posición. Entonces, al llevarlo ahí, este monito ha tenido que realizar un trabajo. Entonces, el potencial eléctrico dependerá del trabajo realizado para ponerlo en esa posición, a esta carga, desde cuenta en contra de este campo que está acá. Y ese trabajo, digamos, ese potencial eléctrico será inversamente proporcional a la carga. Si hay más carga, tengo que realizar más trabajo para llevarlo. Y por lo tanto, tendré más potencial eléctrico. Es potencial porque al estar estático ahí, o sea, potencialmente esa carga puede realizar un trabajo. Pero como no se mueve, o sea, se queda en ese punto, potencialmente podría realizar. A eso lo llamo potencial eléctrico. ¿Ok? Fíjense ahí, acá, evidentemente el potencial eléctrico dependerá del trabajo realizado y también de la carga. Cuando tengo más carga, para colocarlo en cierto lugar, no sé por qué me están jugando los videos de entrar. Entonces, las cargas, acá por ejemplo tengo cargas diferentes y acá al revés, pero es lo mismo. O sea, esto lo trata de jalar y yo hago un esfuerzo de energía para alejarlo de ahí en un cierto punto. Pero como tengo cargas de 3 coulombs y lo que he gastado son 30 joules, entonces voy a tener aquí un potencial eléctrico de 10 voltios, ¿cierto? Si gasto esta energía en ponerlo en esta posición, gasto 30 joules y acá tengo 3 coulombs, entonces el potencial eléctrico será de 10 voltios, porque hemos definido al potencial eléctrico como la energía gastada por unidad de carga. Tengo que dividir y esto será Joule coulomb es igual a voltio. Lógicamente existen otras formas de energía, ¿ok? Por ejemplo, el electrón voltio es una forma de energía también, ¿no es cierto? Un electrón voltio es el voltaje aplicado de un voltio a una carga de un electrón. A eso se llama un electrón voltio. O sea, ahí tengo una energía. Si la divido entre la carga de un electrón, ahí tendré también un voltio. Pero a nosotros nos va a interesar más que los valores, más que la energía de aquí para acá, las diferencias. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si ustedes tienen, del segundo piso de un edificio tiene 100 pisos, y ustedes del segundo se caen al primero, ahí ha habido una diferencia de energía, ¿está bien? Ahora, si ustedes hago en el piso 94, hago un hueco en el techo, ¿ok? Y tú estás caminando por ahí y te caes del piso 93 al 92, ¿es lo mismo que te caigas del segundo al primero? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Los pisos son iguales. O sea, la energía es la misma. O sea, no me interesa saber si estás en el 90 y tanto. No, a mí me interesa la diferencia. Por eso a nosotros nos va a interesar la diferencia de potencial. O sea, a mí me interesa saber cuál es esa diferencia de potencial. Que es lo mismo. Para mí es lo mismo caerme del segundo piso de un edificio de 100 pisos, del segundo al primero, desde el punto de vista de la energía, que caerme del 93 al 92. Es exactamente igual. Entonces, ahí no me interesa en qué piso está, a mí me interesan las diferencias. ¿Ok? Saber esas diferencias.
A eso se llama la diferencia de potencial eléctrico. Entonces, si este tiene un potencial acá y este tiene otro potencial acá, no me interesa exactamente cuáles son sus potenciales. Lo que me interesa saber es cuál es la diferencia de potencial. Y eso es lo que hago, por ejemplo, para acelerar los electrones dentro de un tubo de radiocentro. Le pongo 50 kilovoltios. 50 kilovoltios, estoy dando una cantidad de energía a esas cargas, ¿no es cierto? Le estoy generando una diferencia de potencial. Estoy haciendo un hueco en el piso para que se caiga. Ahora, el voltaje será mayor si ese hueco que esté en el piso va a ir a un abismo, ¿no?, de 100 metros, o ese hueco va a llegar a un abismo de 1 metro. Será diferente esa diferencia de potencia, ¿no?, que finalmente es lo que me interesa. O sea, las posiciones relativas absolutas me dirán la energía que me costó ponerlo en este punto, y al otro la energía que me costó en este punto. No me interesa cuáles son las energías, a mí me interesa la diferencia de potencial, y la diferencia de potencial también está expresada en volts. ¿Ok? Muy bien, acá tenemos una diferencia de potencial en una pila, en una batería, una diferencia de potencial ahí, para que las cargas las vayan bajando, pasando por el circuito, y luego las vaya subiendo, dándole energía para que vuelvan a caer y generen movimiento de circuito. Para eso necesitamos, cuando yo aplico una diferencia potencial, ya estoy moviendo cargas, y cuando muevo cargas ya tenemos una electrodinámica. Entonces tenemos cargas moviéndose en un circuito, por ejemplo. Esto es muy interesante. Fíjense que luego de o sea, los experimentos que se hacían en electricidad avanzaron, no se conocía qué es lo que generaba la electricidad, no se conocía el electrón. Por lo tanto, desde el punto de vista convencional, nosotros sabemos que las cargas van dentro de la pila de negativo a positivo, pero en el circuito va de positivo a negativo. Pero nosotros sabemos muy bien que desde el punto de vista real, una carga eléctrica negativa tendría que alejarse del polo negativo y acercarse al polo positivo. Pero desde el punto de vista convencional, o sea, nosotros tenemos que asumir, o sea, decimos así, el electrón va en este sentido, pero la corriente va en el sentido contrario, y así es tomado en los circuitos reales. Muy bien. Ahí tenemos la cantidad de carga. La cantidad de carga dependerá de la ley de Ohm, o sea, del voltaje, y de la resistencia, y también de los materiales. ¿Ok? Vamos a ver nosotros que los materiales pueden tener una buena conducción o una mala conducción. Eso dependerá de este ancho de banda. O sea, que los electrones pueden encontrarse lejos o cerca de la banda de valencia. ¿Okay? Eso define, cuando están muy cerca, entonces eso yo digo que es muy conductor. Cuando están muy lejos es un aislante. Pero hay materiales que en ciertas circunstancias, como la temperatura, por ejemplo, dejan pasar la corriente en un sentido, como los diodos, por ejemplo, o en otro, o solamente en un solo sentido. Entonces, vamos a leer la banda de valencia, vamos a ver la banda de conducción, ¿okay? Vamos a ver qué cosa es lo que define un aislante, un semiconductor y un conductor. Eso lo vamos a leer cuando lleguemos a la casa. ¿Okay? Pregunta de examen. Muy bien. Aparte de estos existen los superconductores. Ya con esto acabamos. Miren, ¿qué son los superconductores? Eso se usa en los resonadores. Miren, estamos hablando de un resonador, es un equipo de 10.000, o sea, un Tesla, un equipo puede ser de 0,5 Tesla, un Tesla 1.5 Tesla, son 10.000 Gauss. Un Tesla 10.000 Gauss. ¿Ok? Fíjense, el imancito que pegan en la refrigeradora es de 5 Gauss. Entonces, la intensidad de campo magnético de un resonador es de 15.000 Gauss. Para generar un campo muy grande, tengo que hacer pasar una corriente muy grande. Cuando pasa una corriente muy grande, así como cuando ponen todas las cosas y ponen el árbol de Navidad, se quema y genera un incendio, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque se calienta el cable. El cable es de cobre, pero el aislante está por fuera. Pero cuando hacen pasar mucha corriente, genera un alza de temperatura, el efecto Joule que le llamamos. Eso quema el aislante, genera un cortocircuito, y por eso es que es difícil llegar a altos campos con altas intensidades. ¿Qué se hace en un resonador? Se pone el cable conductor en helio líquido. El helio líquido está a
a 4 grados Kelvin. ¿Cuánto es en grados centígrados? ¿Cuánto es 0 grados Kelvin? Menos 263 grados centígrados. Entonces 4 grados Kelvin, ¿cuánto será? Menos 269 grados. A esa temperatura está el helio. Y ahí está el cable conductor. Y ahí le paso la corriente. En esa temperatura el cable conductor se vuelve superconductor. Y esos son los equipos que nosotros manejamos actualmente. Muy bien, con esto finalizamos. Pero fíjense, he tratado de hablar de física, hablar de electricidad, hablar de todo, pero todo asociado a la formación de las imágenes. ¿Okay? Ese es el interés que yo quiero dar. Muy bien, muchas gracias. Nos vemos la próxima.